Bien, buenas tardes alumnos. Tal como les anticipé, les voy a hacer este video, que lo hago sin imagen para que no se distraigan, para que vean las fotos que les voy a pasar, relacionadas con el accidente que les comenté hoy en el mensaje de WhatsApp, que constituye el trabajo práctico número 1. Les quiero hacer una breve referencia previa, y es el hecho de recalcarles la gran importancia que tiene en la higiene y seguridad el concepto de interpretar los temas teóricos que vemos a la luz de los casos prácticos concretos, ¿no? Hay muchos aspectos como investigación de accidentes, matriz de riesgos, secuencia en la actuación de la gestión de prevención, etcétera, que es importante que ustedes los apliquen, los vean y lo entiendan en casos prácticos. Por ese motivo, considero que estos trabajos prácticos son de mucho valor. Por otra parte, la virtualidad nos ha generado una dificultad de no vernos, obviamente, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, en alguna medida degrada la posibilidad de la transferencia pedagógica de conocimiento. Sin embargo, en orden a lo que es la práctica, que considero de valor esencial, el hecho de que les pueda tratar temas como en estos casos, pericias en las que me tocó actuar, en la que les paso fotos del establecimiento, les explico las características, las condiciones en que se dio el accidente, etc. Creo que es un recorrido, llamémosle virtual, entre comillas, dentro del establecimiento, y quizás es una forma muy valiosa, pienso, de hacer esa visita. Conseguir una visita presencial es algo difícil, y además, en el caso de concretarla, es difícil que se nos haga ver los aspectos importantes y que haya un especialista en higiene que nos oriente. Por eso creo que estas fotos, los videos y los casos estos son de valor para la formación de ustedes. Bien, bueno, les voy a comentar un poco el caso este. Ya les adelanté, les dije por mensaje que se trata de un accidente en el cual perdió un ojo, perdió la vista, el operario, ¿no? Uno de los aspectos importantes que desde ya le comento está relacionada con la peligrosidad de los elementos, de las máquinas y de las herramientas. Las amoladoras, es algo que yo después les voy a hacer más aclaraciones, constituye probablemente una de las herramientas más peligrosas que existen. Hay una cantidad enorme de casos de accidentes, sobre todo domésticos, lamentablemente. Todas estas regulaciones que hacen a la prevención de la higiene y seguridad se aplican en los establecimientos, tanto por parte de los empleadores como las ART, pero en el ámbito doméstico no hay nada que controle esa área, y de hecho no depende de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, sino que en última instancia esos temas solamente se puede llegar a tomar conocimiento a través de los casos que se presentan en los hospitales, y eso eventualmente reportan en orden a su superioridad hacia el Ministerio de Salud. Concretamente, hay una gran cantidad de casos, cientos de casos en tiempos muy cortos, de accidentes con amoladoras por uso hogareño, ¿no? Sobre eso les voy a dar material para que vean y para que también complementen como parte de la formación en lo que hace al conocimiento de las características de las herramientas, y en este caso, como les decía, en orden a un tema muy particular, que es el tema hogareño, en el cual nadie de higiene y seguridad interviene. Bien, entonces voy al caso concreto. Se trata de una planta de reciclado, ¿no? De reciclado de material plástico. El material plástico, esto les comento, voy a ver si voy a la foto inicial. Bien. Hay una vista de un sector del interior de la planta. El reciclado del material plástico se hace a los fines de, o mejor dicho, mediante un proceso en el cual se lo incorpora en caliente a ese material reciclado dentro de un molde a presión,
y sale como resultado, una vez que eso fragúa en el molde, una suerte de tablas, es decir, de un elemento similar a lo que sería una tabla, obviamente de material plástico denso, y se utiliza para diversos fines, por ejemplo, bancos de plaza y otros lugares o aplicaciones como un sustituto de la madera. Sin duda que esa, esa actividad de reciclar, todos sabemos el valor que tiene desde el punto de vista ecológico, seguramente no debe ser muy rentable, pero deben tener beneficios fiscales que hacen que estas cosas se lleven adelante, a pesar de que probablemente, como les digo, no haya beneficios económicos en esta tarea. Bien, en orden a la planta esta, les comento que es una planta donde no hay una buena acción en la gestión de la prevención. Yo les mencioné que de mi experiencia, de haber realizado visitas a muchas plantas, he realizado cerca de 250 pericias, un poco más, me ha permitido visitar y auditar diferentes tipos de plantas, de diferentes tipos de actividades, ¿no es cierto? Actividades vinculadas con la industria alimenticia, con la industria de la construcción, con la industria del autoparte, de laboratorios médicos, frigoríficos, en fin, de distintos tipos y de distintos tamaños en cuanto a importancia de las empresas, desde empresas familiares hasta microemprendimientos, hasta pymes y hasta empresas de gran porte. Lo que puedo advertir, y esto creo que es importante que les transmita para que ustedes conozcan un poco cuál es la realidad de la higiene y seguridad, es que he encontrado muchos casos en donde hay falencias importantes en la prevención. Es decir, en empresas que no se gestiona bien el tema higiene y seguridad. Incluso en empresas de mediano porte y pymes importantes en algunos casos, yo les diría que empresas grandes, en algunos casos también, he podido notar casos donde hay falencias importantes. Por supuesto que no es todo homogéneo, he encontrado algunas empresas que sí, que trabajan muy bien en la gestión de higiene y seguridad, pero bueno, esa es un poco la realidad que les puedo transmitir. Este caso, en esta empresa, yo les diría que había un servicio de higiene y seguridad, para que tengan conocimiento, es decir, existía un cumplimiento básico. Hay muchos casos, perdón, donde directamente ni existe servicio de higiene y seguridad, con lo cual, obviamente, no se puede esperar nada en materia de cumplimiento de la medida de prevención. En este caso, les repito, sí existe servicio de higiene y seguridad, pero hay falencias relativamente importantes. Pueden ver en esta foto el hollín que hay en el suelo. Se trata de la decantación que se produce de una gran cantidad de material particulado producto de la fundición de los plásticos, ¿no? Bueno, eso yo pude advertir cuando hice la visita a la fábrica, porque entre otras cosas, cuando realizo las auditorías para realizar mi informe pericial, tengo que pedir todo el legajo de higiene y seguridad de la empresa, que obviamente en este caso lo pedí y lo vi, pero además también toda la actuación registrada de las ART. Las ART habían hecho observaciones en relación al tema de material particulado y también en relación a otras cuestiones. Acá, como les decía, hay algunos aspectos así que son descuidados en materia de higiene y seguridad, y bueno, es lo que se puede ver en la foto ya da una idea de eso. Esto, les hago ver otra foto. Bueno, acá ven el molde que yo les mencionaba. Esto que está acá, que ustedes ven, es un molde metálico. En ese molde metálico se inyecta a presión el material plástico fundido, y posteriormente se realiza el desmolde y se saca ese elemento que queda, esa fundición que tiene forma de una tabla, por hacer una referencia física, ¿no es cierto? Y luego, bueno, se procede a un nuevo ciclo para realizar un nuevo moldeo, etc. Bien, vamos a ver si les hago ver alguna otra foto. Acá ustedes ven varios moldes, ¿no es cierto?, que están apilados. Si ustedes se fijan, acá van a ver cierto desorden, que ya les da una idea de lo que
tiene que ver con el tema de higiene y seguridad. Ustedes saben que uno de los aspectos que hace a la higiene y seguridad es el orden, y van a ver algunos otros comentarios que le voy a hacer sobre estas vistas de la empresa para que tengan una idea. Ahí le hago ver otra foto. Bueno, allí están ustedes viendo esas llamadas tablas, entre comillas, que son el producto de lo que se funde y se moldea para el uso que ya les comenté. Pueden ver allí unas líneas amarillas, también atrás una línea demarcatoria amarilla. Perdón, les pido disculpas, estoy un poco mal de la voz. Esa línea demarcatoria amarilla indica que sí están previstos las zonas de circulación, con lo cual hay acciones de la gestión de higiene y seguridad que se pueden notar. Bien, allí tienen las amoladoras. Con esta amoladora se produjo el accidente, que ahora se los voy a comentar. Igual ustedes lo tienen relatado y detallado en la consigna y descripción del accidente que les subí al clase. Como ustedes pueden ver, estas amoladoras se les ha colocado cepillos de alambre, cepillos de acero. Los cepillos de acero, las amoladoras, es una herramienta que se lo utiliza con distintos, digamos, herramientas para distintos fines. En la zona donde se produce la colocación de la herramienta se puede poner o un disco de corte, que es lo más común, y que se suele usar para metal, es un disco abrasivo. También se suele poner otro tipo de discos metálicos, por ejemplo, que tienen algunos orificios de aliviamiento y que son utilizados, por ejemplo, para el corte de cerámicos. O se puede colocar, como en este caso, este cepillo de acero. En este caso se trata de lo que se llama un cepillo de copa. Se llama cepillo de copa porque ustedes pueden ver, este sería el punto que les estoy marcando con el cursor en la imagen, sería la zona donde va encastrado el cepillo, y pueden advertir ustedes que tiene forma de copa, es decir, más o menos tiene la forma que ustedes pueden ver, les estoy describiendo allí con el cursor, y en esa parte superior están fijadas los hilos metálicos que constituyen el cepillo de acero. Ya van a ver en otras fotos de esto, que ahora mismo en todo caso se las paso. Ahí tienen otra vista. Estas vistas son importantes porque le va a dar ideas de la problemática que tiene relación con la gestión con la investigación del accidente y con las acciones que corresponderían, etcétera, en cuanto a prevención. Así que bien, eso es tarea que ustedes tienen que ver, analizar, y una vez que hagan el informe yo les haré la devolución como hicimos en otros trabajos prácticos. Luego ver otra foto. Acá tienen otra vista de las amoladoras. Acá tienen otra vista ya más cercana. Pueden ver aquí las espiras, lo que son los hilos estos de metal, que en definitiva tienen una característica. Están fijados en el cepillo de copa, pero al realizarse la fricción con la zona en la que se realiza el trabajo, suelen desprenderse, inevitablemente, ¿no? Yo les comento que hice el cálculo de la velocidad con la que un hilo metálico se puede desprender, para lo cual hay que tener en cuenta la velocidad tangencial de giro de la moladora, y en base a eso he podido llegar a determinar, como parte del informe pericial que hice, que los elementos que salen de las moladoras son despedidos a una velocidad del orden de los 100 metros por segundo. Eso es prácticamente es un proyectil que sale con gran velocidad, y eso les da una idea a ustedes del riesgo y de la importancia que puede llegar a tener en cuanto a elemento agresivo ese material que se proyecta en el caso que impacte con las personas. En este caso fue en el ojo, que es una parte particularmente débil en el ser humano. Hay que tener en cuenta que toda vez que hacemos prevención tenemos que tener los cuidados especiales en aquellos lugares en donde son más vulnerables. Es decir, no es lo mismo
un cepillo de una parte metálica que se desprenda y que nos impacte en una pierna o que nos impacte en un brazo, ¿no es cierto? Que nos impacte en la cara ya es un poco más grave, pero particularmente en el ojo el tema se hace muy grave por la, llamémosle, vulnerabilidad que tiene ese órgano y la posibilidad de generar un daño grande, como en este caso, que produjo la pérdida de la visión del operario. Allí tienen otra visión, otra vista, perdón. Pueden ver cómo se deforman las espiras, el disco, perdón, o sea, toda la zona donde están colocadas los hilos metálicos, cómo se deforman, acá lo pueden ver, y eso, además de la deformación, se producen esos desprendimientos que les mencioné, con el consecuente riesgo para las personas que están cerca, incluso no solamente para el operario que está trabajando, sino también para las personas que a veces están cerca del lugar. Conozco el caso de una moladora en donde una persona perdió también la vista, y no era la persona que operaba, sino una persona que pasaba por el lugar, y justamente se produjo, se disparó un elemento, una parte del disco abrasivo, impactó en el ojo de esta persona que ocasionalmente pasaba y también perdió la vista. Bueno, aquí pueden ver ustedes los elementos de protección personal. Se trata de protectores faciales, son elementos de acrílico. Es otro de los aspectos que ustedes van a tener que evaluar en este trabajo práctico, ¿no? Pueden ver también un poco cierto desorden atrás y pueden ver, por ejemplo, para que tengan como dato extra, digamos, al tema en sí de la investigación de accidente, acá hay un bidón que no tiene, digamos, indicación de qué contenido tiene, lo cual, desde el punto de vista de la higiene y seguridad, es algo incorrecto, ¿no? Todo elemento que contiene, digamos, en el caso de un bidón que contiene cualquier líquido, tiene que estar identificado, y además el orden que les mencioné anteriormente. Allí tienen otra vista en donde pueden verse estos protectores, estos elementos de protección personal. Van a tener que sacar conclusiones, repito, sobre estos, así que lo van a tener que ver con atención para sacar las conclusiones que les pido. Acá tienen una operaria que se ha colocado digamos, el protector facial. Acá está la persona con la mano teniendo los protectores faciales. Bien, acá hay otra vista de las amoladoras. Acá tienen una vista de la amoladora con un disco de corte abrasivo que les había mencionado, que es el que se usa para metales. Fíjense, tengan en cuenta esta foto, les va a servir y van a tener que sacar conclusiones en relación al caso que les toca, para darse cuenta qué aspectos pudieron estar mal y que determinaron la condición del accidente que yo les voy a relatar. Bien, acá está de nuevo la persona con su casco, con su máscara facial protectora. Y bueno, hecho así este breve relato, digamos, en donde les presenté un poco las características del lugar y los elementos que intervinieron, les menciono algo que ya está dentro del relato de accidente que les subí al Classroom, y es lo siguiente. El accidente se produjo por el hecho que el operario que estaba realizando el trabajo consistía, perdón, hago la aclaración, consistía en que luego de hacer el inyectado del plástico de los moldes, se desmoldaba y quedaban rebarbas de material plástico. Para limpiar el interior de los moldes, es decir, eliminar esas rebarbas de material plástico que quedaban, se utilizaban estas amoladoras, ¿no? El operario estaba realizando esa tarea, realizando la limpieza del interior del molde, digamos, y en un momento dado habría terminado la tarea, puso la amoladora en la mesa, la dejó, y van a ver ustedes que la amoladora, una vez que se la apaga, queda girando por inercia. Él lo que hizo es apagarla, quedó girando por inercia y se levantó el protector, la máscara facial, la máscara protectora esta facial,
Y en ese momento, mientras digamos, la herramienta seguía girando por inercia, se suelta un elemento metálico, un hilo metálico, y le impacta en el ojo, ¿no? Con lo cual, todo eso, según ustedes lo tienen explicado, termina produciendo la pérdida de la visión a la persona. Bien, bueno, esto es un poco la explicación de las características del accidente. En las consignas yo les he agregado más elementos para que ustedes lo tengan en cuenta. La idea es que ustedes trabajen en grupo, tal como ya les había mencionado. Es importante los trabajos en grupo porque el intercambio de opiniones te ayuda y además los pone práctico en algo que en la realidad siempre ocurre, que es la necesidad del trabajo en equipo, ¿no? Así que eso sirve y, como les digo, genera esos intercambios de ideas que siempre hacen a una mejor comprensión y análisis del problema. Como les decía, tienen que hacer el trabajo en grupo, tienen que realizar la tarea según las consignas que yo le di y enviarme el trabajo antes del día 2 de septiembre, tal como les mencioné, está explicado en el Classroom. Lo que esto les aclaro, es muy importante el cumplimiento en términos de la fecha de entrega, porque a partir de esa fecha yo ya les haré una devolución, y una vez que les haga la devolución, por supuesto, ya no hay instancia posible para entrega del trabajo práctico, porque en la devolución yo ya les explico en qué consiste o cuáles son los aspectos que estuvieron mal, en fin, les doy un poco una respuesta a los temas que les estoy preguntando, así que obviamente tienen que haberlo hecho ya antes al trabajo todo. Es decir, reitero, antes del 2 de septiembre tienen que haber entregado todos los grupos el trabajo. Bueno, obviamente que como vamos a tener incluso una clase en el medio, hasta la fecha 2 de septiembre, puede eventualmente haber alguna consulta importante, pero la idea es no generar una interacción fluida con ustedes en esta etapa. En esta etapa prefiero que ustedes se dediquen a trabajar. Si tienen una duda importante que tiene que ver con el material o algo significativo, podrían eventualmente consultarme, pero yo prefiero que trabajen, y si se equivocan no hay problema. Parte del aprendizaje es eso. Están en la etapa en que el error es admisible y que además forma parte del aprendizaje, y se entiende y se comprende mucho más cuando ustedes han expresado un punto de vista, aunque este no haya sido el adecuado, y luego en la devolución se les aclara la situación. Es una manera de internalizar el conocimiento mucho más efectiva. Así que es por eso que yo he pensado en esta modalidad en el trabajo, ¿no? Así que bien, bueno, como les dije, el tema amoladora es un tema que da para mucho. Sobre esto yo en otra clase o en algún momento les voy a ampliar un poco, les voy a poner en conocimiento a ustedes de documentación que yo pude recoger, de datos estadísticos de los hospitales referente a accidentes domésticos, y acá sí les comento algo particularmente importante en orden a estos accidentes, y es que la gran cantidad de accidentes se producen porque se utilizan discos de corte de madera que no deberían utilizarse. Es decir, la amoladora, por su velocidad de giro, no es apta para realizar cortes de madera. Sin embargo, y esto forma parte de lo que les decía, que no hay quien controle estos temas que tienen relación con el riesgo hogareño, en las ferreterías, ustedes lo pueden ver, se venden estos discos de cortes para madera, y el uso genera esta enorme cantidad de accidentes que, como les dije, yo les voy a dar las estadísticas de los hospitales que he podido recoger y demuestran la abrumadora, digamos, cantidad de casos que se presentan, y demuestra algo que es que evidentemente no se lo ha podido identificar a este tema por el área que corresponde, porque como les digo, no hay nadie experto en higiene y seguridad que en el área vinculada con toda la atención sanitaria pueda ver de corregir, ¿no? Así que bien, esto va a ser un tema aparte que yo se lo voy a mencionar. Bueno, en orden a este trabajo práctico, creo que les he dado los aspectos orientativos, y además tienen el material y tienen instrucciones escritas y demás.
Así que van a tener que hacer el trabajo, ¿no es cierto? Voy a ver un segundo, a ver si puedo compartir algo, que no sé si lo tengo a mano. Bien, no lo veo. Bueno, les quería compartir algo que ya se lo he subido en realidad. En un video, que le subí 2 videos al Classroom, van a poder ver un operario que apaga la máquina y cómo la máquina sigue girando durante un tiempo del orden de los 15 segundos, algo así, ¿no? Bien, ese aspecto demuestra, y les pido se fijen en el video y van a ver que la velocidad de rotación por inercia es alta. Eso demuestra el riesgo que tienen estas máquinas, aún luego de haber apagado, hasta que se produce la detención de, en este caso, del cepillo que está girando. Eso es lo que, como les dije, ocurrió en el caso del accidente. Bien, bueno, creo que con esto he cumplido lo que pretendía en cuanto a darles esta orientación en relación a este trabajo práctico. Así que nos veremos en la próxima clase y bien, allí en todo caso les haré algún comentario si es que surge en relación a este tema. Que tengan un buen fin de semana y les envío saludos a todos.